Consulting daba cuenta de que 8 de cada 10 venezolanos quiere cambio, pero solo 2 de ellos cree que ese cambio va a venir. ¿En qué piso estamos en el año 2021? Un año 2021 que apenas está comenzando, pero cuyo mes de enero ya está cerrando. Vamos a darle primero la palabra a Giulio Cellini, quien es el director de LOG Consultancy. ¿Cómo estás, Giulio? Hola Adriana, bueno, muy contento en primer lugar de que nos estés acompañando hoy en la moderación de nuestro primer evento del año. Nos sentimos muy contentos además de la participación en primer lugar de nuestros invitados especiales para acompañarnos pues como ponentes en esta oportunidad, su eminencia el cardenal Baltasar Porras Cardoso, administrador apostólico de Caracas y arzobispo de Mérida. Muy contento de que el señor cardenal, una persona pues que ha tenido roles y puestos de mucha influencia en nuestro país, y en particular en los últimos 20 años, pues nos acompaña el día de hoy con su claridad pues sobre la situación del país. Y por supuesto, el valiente presidente de Fedecámara, nuestro amigo Ricardo Cusano, que también ha tenido en su gestión ha hecho planteamientos muy importantes de cara al país y que revelan pues una gran valentía porque esos planteamientos que ha venido formulando en los últimos tiempos han generado pues una serie de consideraciones y de críticas no solo en la opinión pública, sino a lo interno inclusive de la organización, y eso revela una gran valentía, ¿no? Porque no se trata de decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que hay que decir y lo que la responsabilidad impone. De tal manera que nos alegra mucho que ustedes, señor Cardenal y Ricardo, pues que son actores influyentes y fundamentales en el devenir del país, y en particular en este año que esperamos sea de cambios positivos, nos estén acompañando hoy. Nos honran sinceramente con su participación. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, a todos los que ya hasta ahora se encuentran conectados. Sabemos que otras personas también van a participar, y en particular queremos destacar la presencia de Monseñor Ignacio Chefalia, que es el encargado de negocios de la Santa Sede en nuestro país, y en él pues saludamos al señor Nuncio, que sabemos que está informado de este evento y que se encuentra fuera del país. Muchas gracias, Monseñor Ignacio, por estar hoy acá con nosotros. Y también algunos otros miembros del cuerpo diplomático. En unos minutos debería estarse conectando con nosotros el encargado de negocios de México, Mauricio Vizcaíno, que nos ha dicho que va a estar presente en nuestro foro el día de hoy. El señor embajador de Francia me pidió también enviar un saludo muy especial al cardenal Porras y a Ricardo Cusano. Lamentablemente él no nos puede acompañar, pero está muy pendiente de que le enviemos la grabación. Y así también de la Embajada de Italia, del consejero Pietro de Martin, envía su saludo al señor cardenal Porras y a Ricardo Cusano. Tuve la oportunidad de estar con él esta mañana y ya está en horas finales en nuestro país. Ahora va a Nueva York a la ONU a nuevas responsabilidades, por eso no nos puede acompañar, pero estuve con él en la mañana y está muy pendiente de nuestro foro. Saludar también la presencia del vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, que está presente con nosotros. Y bueno, a todos los que están incorporados en nuestro evento, muchas gracias por estar presentes. Yo no quiero extenderme más porque realmente queremos ya escuchar a nuestros invitados. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a estar muy pendientes pues de que en los próximos eventos también puedan participar. Este es el primer evento del año de LOG y hemos querido que se trate de Venezuela y con dos personas que dirigen instituciones que gozan de gran credibilidad por parte de la población venezolana. Muchísimas gracias, y gracias también, Adriana, por engalanar nuestro evento con tu moderación. Bueno, Giulio, hay que darle ya de inmediato la palabra al cardenal Baltasar Porras. Tú decías justamente que tanto la empresa como la iglesia son las principales instituciones con mayor credibilidad, pero la iglesia no solo tiene credibilidad, sino también está en el terreno, vive a diario lo que está sufriendo el venezolano. ¿Qué panorama, qué rompecabezas tenemos para el 2021? Cardenal, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo pues a todos los participantes y a esta invitación. Yo quisiera en esta tarde centrarme en algo que pudiera parecer que está fuera. Ya diagnósticos tenemos bastante, muchas cosas que se dicen también de este año 21 son como repetitivas y yo creo que hay que ir más al fondo. Tomaría pie de lo que decía Ricardo hace un momento, que estaba en esa reunión con muchachos, con jóvenes, estudiantes tanto del este como de Katia, diseñando, soñando, pensando, viendo cuál es ese país que se sueña. Es importante salirnos de esa especie de noria en la que solo le estamos dando vuelta a los mismos problemas. Ciertamente que hay una serie de respuestas que están presentadas o de propuestas que están presentadas que son necesarias para que haya un cambio social y político, pero pienso que hay que ir también más allá. Y experiencias como esta, cómo multiplicarlas. Al igual que vi pues esta tarde la respuesta de Lorenzo Mendoza, pues ahí confinado en el aeropuerto de Barquisimeto, y no solamente denunciando pues cómo no se le permite esa movilidad para un compromiso que tenía en Ecuador, sino la necesidad de hacer ver que somos los venezolanos, no solo los que queremos pues este cambio, sino los que queremos trabajar y luchar y producir para que no sea solo lo que viene de fuera. Y pondría como un tercer ejemplo el caso con motivo del COVID, el caso de la vacuna. Vemos que hay dos posturas que pareciera que estuvieran como en los dos extremos. Por un lado, pues aparece el gobierno dando ya como por hecho toda una serie de cosas que ya vienen y que es necesario para el país. Y por otro lado, en el otro extremo, que si eso conviene, que si no conviene, que lo paguen de esta forma o de esta otra. Yo creo que necesitamos volver a tomar contacto con la realidad y que todos los actores, actores políticos, actores sociales, nosotros también como actores religiosos, tenemos que volver a tomar contacto con la realidad. Nos lo pone pues el Papa Francisco con esa clarividencia en Fratelli Tutti y en sus últimas intervenciones de todos estos días, que es preguntarse, es que lo que está pasando a nuestro lado no nos dice absolutamente nada. Y puso el caso hace apenas 3 o 4 días de este sin techo nigeriano, Edwin, que murió por el frío ahí en las cercanías mismas del Vaticano. Y se preguntaba el Papa, bueno, otro más que muere, casi no nos importa, al fin y al cabo, pues era un extranjero, quién sabe cómo había llegado, pero ponerse en el pellejo, diríamos, de él, este hombre en la medida que se iba como muriendo, sintiéndose solo, ¿qué es lo que podía estar pensando de este mundo, de esta sociedad, de los que estaban pues a su alrededor? Y que esto nos deje tranquilos y no pasa más allá de plantearnos pues algunas cosas. Entonces, si no estamos nosotros como conscientes de que la crisis que estamos viviendo pone al descubierto pues esa cultura del descarte, esa cultura de que queremos dejar de lado pues ciertas cosas y que no tomamos conciencia desde cualquier punto en el que estemos que precisamente esos descartados, si no ponemos en el centro a los descartados, a los pobres, a los excluidos, a los de la periferia, para que se conviertan en actores de ese futuro mejor, pues estamos también nosotros, diríamos, como fuera de pote. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra gente lo que siente es que la dirigencia, y hablo pues así en general, incluyéndonos pues a todos, es que no los estamos tomando en cuenta. Hablamos del pueblo en nombre del pueblo, pero no es el pueblo el que realmente es el actor y el protagonista. Y esto es lo que explica
muchas veces lo que es su inacción, que la vemos desde este lado como diciendo es que no son conscientes, es que no quieren, es que esto es lo otro. No, yo creo que hay algo que es mucho más profundo y que ante la necesidad de esas respuestas concretas que hay que dar desde el punto de vista político, económico, social, sanitario, de valores éticos, de lo religioso, pues lo primero que tenemos que ver es que hay una especie de un gran obstáculo al cambio, que es esa miopía existencial. Es decir, que simplemente queremos ver lo que vemos. Simplemente queremos que nuestra respuesta sea la única y la que tiene pues la razón de ser. Y mientras esto no nos abra a lo que es esa necesidad de encuentro, de negociación, como sea que queramos llamarlo, o sea, de encuentro con el otro. Y el encuentro con ese otro no puede ser sencillamente el que yo quiero, sino que tiene que ser el que ahí está. Y entonces esta miopía existencial creo que está siendo uno de los obstáculos mayores que está en este momento en nuestra sociedad venezolana. Cada uno estamos hablando un idioma, un lenguaje y una postura totalmente ajena a la del otro. Y necesariamente tenemos que cambiar ese rumbo y cambiar ese lenguaje, porque si no, lo que hacemos es correr la arruga y que cada día sea peor la situación de pobreza, de marginación, en fin, que estamos viviendo, y que nos convirtamos más bien pues en esclavos. Y esto va unido a esa especie de virus de indiferencia que nos hace siempre mirar para otro lado. Hay muchos problemas ciertamente que son los problemas macro que ahí están, pero tenemos una cantidad de realidades que pasan y estamos como ajenos a ellos. Todo lo que significa esa impunidad ante lo que es el crimen, ante lo que es la falta de sentir que los derechos fundamentales de la persona están custodiados. Todo lo que es el ejemplo de Wiria, por ejemplo, esa trata de personas, todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y pareciera que eso es algo marginal, que no tiene nada que ver con nosotros. Es necesario pues tener otro horizonte de valores que sean los que nos ayuden a encontrar después en esa respuesta que tenemos que dar, que tenemos que pensar y gestar un mundo abierto, que tenemos que ser necesariamente el valor de lo que significa la fraternidad, de lo que significa el encuentro, de lo que significa el respeto del otro, lo que el Papa en Fratelli Tutti pues nos llama a la fraternidad y a la amistad, y que solo lo que es producto de verdad del amor auténtico, de ese sentido de ternura, de ese sentido samaritano que debemos tener ante la necesidad del otro, que no solo es rasgarnos las vestiduras, sino ser como el samaritano, pues que se paró y recogió al que estaba ahí en la cuneta. Él no tenía la solución, pero lo levantó y lo llevó hasta la posada y le pidió pues al que estaba allí que lo hiciera. Es decir, necesitamos asumir como propio lo que son ese tipo de problemas para trascender en nosotros en un mundo de socios en el que solamente yo hablo y me encuentro y me entiendo, y esto en el campo político lo tenemos pues muy claro, en el que simple y llanamente buscamos una solución y reunirnos con los míos, reunirnos con los que piensan como yo, y yo mismo soy el que hago entonces la división de quiénes son los que pueden tener sentido, pueden tener una palabra, pueden tener una voz, y que no podemos estar en esa permanente exclusión de los unos para con los otros, que lo estamos viviendo pues día a día. ¿Cómo masticar de verdad lo que es la libertad, la igualdad, la fraternidad? ¿Cuál es el valor real de la solidaridad? Que no solo es la atención pues al otro sin más, sino meternos en el pellejo pues de los otros. Por eso necesitamos, yo diría, dos cosas fundamentales en el cambio de mentalidad que debemos tener, ¿no? Que esa necesidad de promover el bien moral, de que no son
los valores que yo creo sin más los que sirven, sino que el auténtico respeto de los unos para con los otros, la búsqueda de normas y de comportamientos que sean comunes y que no sean los que yo quiero imponer, y que nos hace tener entonces sentido muy distinto de lo que es la igualdad, de lo que es la justicia, de lo que es oportunidad de trabajo, de lo que es la libertad pues en general. Y que entonces es necesario, si hablamos tanto pues de igualdad, el que esos derechos sin fronteras que tenemos es lo único que nos puede hacer que busquemos necesariamente ese intercambio que tiene que ver entre los diversos actores, y eso es lo que tenemos que forzar, no a través de la violencia, del odio y de la descalificación, que yo creo que ya estamos hartos en nuestro país de que de un lado y de otro, pero mucho más indudablemente de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, que todo se mide sencillamente por la descalificación del otro. Yo soy bueno porque el otro es malo, y eso pues en absoluto es así. Y yo creo que si en este caminar indudablemente es más lento, pero que es el único que nos puede llevar a que seamos de verdad protagonistas, para que lo que tenemos que proponer en todos los órdenes de las cosas, en el orden empresarial, en el orden ejecutivo, en el orden social, en el orden económico, en el orden mismo político, no podrán tener ninguna posibilidad mientras estemos encasillados exclusivamente en mis propuestas, en mis pensamientos, en mis valores, y que eso tenemos que romperlo con racionalidad, con constancia, con coraje, pero que sea siempre a través de las medidas pacíficas como podamos llevarlo adelante. Creo que hace falta este plus, diríamos, de corte ético, que desde lo que me toca representar como iglesia nos está dando vuelta, y que es lo que queremos hacer en ese campo de la formación, en ese campo de asumir lo que es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, para que así no seamos simplemente espectadores esperando que surjan unos líderes, no sabemos de dónde o cuándo, para que sean ellos los que nos digan lo que tenemos que hacer. Mientras estemos en ese camino, pues difícilmente podemos llevar adelante. Por eso, pues, perdonen que desde este ámbito creo que es necesario tener una visión más holística, una visión más global de la problemática, para que las cosas muy concretas que planteamos en el orden inmediato, en el orden de la ayuda humanitaria, que es tan fundamental, sean los que nos vayan dando la posibilidad de encontrar puntos en los que coincidamos unos y otros, y que son los únicos que pueden ir ampliando esa participación social de todos y esos cambios que estamos tanto deseando y que queremos soñar juntos, pero que ese camino tenemos que construirlo entre todos. Gracias y perdón. Muchísimas gracias, Cardenal, por su participación. En este momento está conectado y saludamos de inmediato al encargado de negocios de México, Mauricio Vizcaíno, y están otras personas también conectándose a esta hora, pero le toca el turno al representante de los gremios venezolanos de Fedecámaras, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, quien también ha estado al frente del gremio de hotelería de Conceturismo. Ricardo, ¿qué señales estás viendo en este año 2021 y qué panorama puedes ver por estos próximos meses? A ver, Adriana, nada fácil el ejercicio de entender el futuro, ¿no? Primero, agradecerle a los Consulting por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir pensamientos, ideas, visiones, propuestas al lado de su eminencia el Cardenal, sin duda alguna un referente para la ciudadanía venezolana. A ver, Adriana, hay un futuro probable, un futuro muy probable, y ese futuro muy probable es continuar en la precariedad. Es un futuro donde la economía sigue un proceso anárquico. Es un futuro donde el drama humanitario tiene difícil solución. Es un futuro donde la transversalidad de la crisis estructural de servicios públicos no se soluciona. Es un futuro donde la institucionalidad se va desvaneciendo día a día, donde Venezuela queda más aislada del concierto de las naciones y del concierto de la economía global y del concierto sobre todo de las soluciones en medio de un marco de una pandemia
globales, ¿no? De ese concierto que hoy ves como todos los países están interactuando con los multilaterales buscando darle solución al COVID de sus ciudadanos. En fin, ese es el futuro más probable. Y es el futuro más probable porque no pareciera a corto plazo que hay acciones y sobre todo hay disposición en muchos casos de que ese no sea el futuro más probable. Pero también hay un futuro deseable. Un futuro deseable que muchas veces pasa por la emocionalidad. Un futuro donde las soluciones que llegue la vacuna del COVID, un futuro donde los preceptos de nuestra Constitución que enarbolan derechos y deberes también, que se enmarcan el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la propiedad privada, a la libre iniciativa, al derecho a elegir, bueno, sean los que marquen nuestra cotidianidad. Hay un futuro deseable que sin duda alguna nos pone a todos en una Venezuela de modernidad, en una Venezuela de un Estado achicándose en favor de quien debe ser grande y poderoso, que es un ciudadano con oportunidades de vivir de su propio esfuerzo. Un país, el país más deseable es un país donde nuestra infancia hoy no esté pasando, y el cardenal conoce muy bien esto por Cáritas, que no esté pasando un proceso de desnutrición. No porque solo, no solo por la ternura que nos inspiran los niños, sino porque esos serán los comunicadores, los cardenales, los empresarios, los políticos, los peloteros, los cantantes del mañana. Y esos niños que hoy no están obteniendo las proteínas necesarias son una carga de Estado. Y una carga de Estado que el Estado puede ser el que querramos, pero al final serán una carga para el Estado, pero sobre todo un gran compromiso para una sociedad que se va a ver con muchos problemas. Ese futuro más probable y ese futuro deseable, ahí es donde caemos nosotros como instituciones, y que tenemos que asumir responsabilidades y sobre todo asumir el camino de la sensatez, como bien marcaba el cardenal, de hablar con quien tengamos que hablar y no con quien querramos hablar. Y en ese futuro posible estoy viendo y estamos trabajando y estamos proponiendo para que cada una de las instituciones se mantenga en el marco de su independencia y su autonomía, para darle en la visión de sus objetivos, de su misión y su razón de ser y existir, darle entonces soluciones a quien representa. Y esas soluciones a quien representa no sean además excluyentes, sino que sean incluyentes para con quien nos reconocemos como iguales. De nada nos sirve a nosotros tener incentivos fiscales, tener una legislación que abrace a la libertad económica. De nada nos serviría tener quienes ostentan y intentan los símbolos del poder con un discurso que nos inserte en la economía mundial, si tenemos entonces un poder de consumo despauperado, donde los venezolanos no pueden construir su futuro sobre la base de su propio esfuerzo. De nada nos serviría a los empresarios si nuestras propuestas no se perfeccionan, o nosotros ayudamos a perfeccionar las propuestas de los trabajadores, de la academia, digamos, de los sectores sociales organizados. Y todo esto pasa, Adriana, posiblemente, y ahí es donde está el empeño que tenemos que poner. Tú comenzabas, no sé si fue Julio, planteando la credibilidad y la confianza que hoy genera la fe, la iglesia y la institucionalidad y lo que es el actor de la economía llamado empresa. Bueno, esa confianza y esa credibilidad de nada sirve que solo esté en los rankings que valoran a los actores en el país. La única forma es ponerla a disposición del país, endosarla para la construcción de consensos. Y por eso el marco de la vacuna. Hay miles de problemas que hay que solucionar. Pero creo que inicialmente en 2021, si nos los proponemos todos, tiene que tener un objetivo, que es un objetivo en el marco de la vida. ¿Cómo hacemos para que la pandemia, que ya traíamos un problemita antes del 13 de marzo, problema humanitario, estructural, pero que además, ¿cómo hacemos las soluciones a la pandemia? Y después también que esas soluciones tengan una visión de largo plazo. No es solo interactuar entre todos para que, por ejemplo, la empresa privada ayude a coadyuvar al tema de la vacuna, la vacunación nacional, para que tengamos todos esa herramienta de prevención, para que podamos salir a trabajar y hacer lo que cada quien hace en su día a día, sino también tenemos que sentarnos a diseñar ese pospandemia, que ya el pospandemia no es solo salud y no es solo la ayuda humanitaria, es también la economía.
Y todo esto en estos pasos, por cierto, muy viable en el 2021, si nos ponemos de acuerdo, si nos reconocemos como iguales, si deponemos un momento nuestras diferencias y aprendemos a construir como ellas, podemos también entonces tener los objetivos institucionales que nos referencia a nuestra Constitución, para entonces volver a tener instituciones que que generen confianza, que nos permitan reinsertar a Venezuela en lo que tiene que estar, que es en la globalización de la economía, de los derechos humanos, del reconocimiento y tomando posición en los organismos multilaterales, etcétera, 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 de confianza en nuestras propias instituciones. Todo eso es posible en el 2021. Por supuesto, no es un camino corto, no es un camino de atajos, no es un camino de quítate tú para ponerme yo. El hecho de que haya, según las encuestas, casi la mayoría del país desaprueba lo que está viviendo, no significa que el país haya variado mucho su división en términos de afectos políticos. Aquí sigue teniendo un país mitad magallanero y mitad caraquista. Y sobre todo hay un país con los esperanzados y optimistas de los Tiburones de La Guaira que siempre aspiran en algún momento a ganar el campeonato. Bueno, ese es el país en el cual tenemos que nosotros construir, un país donde quepamos todos. Se ha satanizado la palabra negociación, o sea, mucho más la palabra diálogo, ni hablar de la palabra cohabitar. Bueno, resulta que la cohabitación, la convivencia, es que personas de distintas tendencias, de distintas visiones, estén en una jurisdicción, en un marco, digamos, de espacio físico, con unas reglas de juego que se respeten y sobre todo con el ejercicio de los símbolos del poder que genere políticas públicas no para una exclusiva visión de la política, sino para todos los ciudadanos que habitamos dentro del territorio. Eso es lo que estamos viendo en el 2021. Entonces, para sintetizárselo, un futuro muy probable, un futuro deseable, pero lo que sí quiero dejar aquí en este encuentro es que desde la institucionalidad que nos toca representar más de 700 cámaras a nivel nacional, por supuesto, somos una parte de un binomio perfecto que se llama proceso productivo, que es trabajadores y empresarios. Nosotros queremos un futuro posible y ese futuro posible haremos todo lo posible, valga la redundancia, para que se dé. Porque de nada, reitero, de nada nos sirve un país en la miseria, un país en las calamidades y un país donde las verdades sean absolutas de cada uno de los actores. Construyamos una verdad entre todos y sobre todo respetemos la verdad del contrario, del adversario, de quien piensa distinto, siempre y cuando él nos respete a nosotros. Ricardo, muchas gracias. Ricardo Cusano es el presidente de Fedecámaras, utilizando palabras que dice en este momento parecieran estar vetadas como negociación, diálogo y cohabitación. Les recordamos a quienes están conectados que pueden enviar las preguntas a través de la mensajería pública, del chat público. Mientras tanto, Cardenal y Ricardo, les quisiera hacer la misma pregunta. ¿Ustedes ven en el gobierno de Maduro la posibilidad de esa negociación? ¿Lo ven dispuesto? Porque en las palabras de Ricardo, por ejemplo, anoté lo siguiente: si nos ponemos de acuerdo, el gobierno está interesado en hacer acuerdos con empresariado, iglesia, oposición, para darle algo de bienestar a los venezolanos en este momento o darle algo de normalidad a su vida. Quisiera en primer lugar la respuesta del cardenal Porras, si ven el gobierno disposición a escuchar. Mira, yo creo que la crisis es tan grave y los problemas son de tal magnitud que sería insensato pensar que el gobierno está de lo más tranquilo y no quiere en absoluto hacer nada. Quiere ciertamente poder estar en condiciones mucho mejores. Esto no lo puede hacer en absoluto solo. Sabemos pues todas digamos, las cortapisas que hay de pensamiento ideológico y de imposición de un solo tipo de sistema. Y sabe también que ante la debilidad institucional que existe no solo en la oposición política, sino un poco en el resto de las instituciones, que no tengan, sin más, el deseo de hacer las cosas fáciles, sobre todo como lo plantean algunos grupos, digamos, más extremistas, pero indudablemente que hay una necesidad de hablar, hay una necesidad
diálogo, hay una necesidad de superar pues, cosas, y lo que debemos tener todos es la sensatez suficiente para saber que hay que dar paso. No puede uno querer, digamos, como tenerlo todo, sino que es necesario dar paso. Hay una urgencia, esa urgencia humanitaria a la que hacía referencia Ricardo, pues hace poco, por ejemplo, referido a la infancia, lo que significa cómo podemos nosotros superar esta pandemia simplemente con una semana de flexibilización y con otra más estricta y poniéndonos un tapabocas y guardando una distancia. Indudablemente que eso no es suficiente. Hay un camino que tiene que ver con cosas que lo que sí es que no puede ser que sean unilaterales. El tema de la vacuna, por ejemplo, no solo es un problema del gobierno, y toda iniciativa que podamos tomar entre todos de esto requerirá después una negociación, ciertamente, en el que esto se maneje también con un equipo que sea multidisciplinar, con un equipo que no solamente sea quien quiera imponer pues, el régimen, en el que se respete y nos respete pues, a nosotros, como bien decía hace poco Ricardo, y que eso es lo que nos va dando sentido de las cosas. El hecho de que haya y permanezca pues en el país tanta gente que quiere de verdad trabajar, pues indudablemente sí. Y que cerrarnos a esto lo que nos puede generar más bien es problemas mucho mayores, porque si las encuestas y las proyecciones que hay es que podemos llegar a tener no solamente 5, sino 7 y hasta 8 millones de venezolanos en el exterior, ¿quién en medio de la crisis mundial pues que hay va a querer recibir venezolanos y aceptarlos sin más que van sin estar vacunados, por decir algo? Cuando van a ser entonces más bien motivo para que los contagios y todas las cosas sean peores en esos sitios. De tal manera que yo creo que ese futuro posible y deseable que tenemos tiene que pasar por esa constancia y esa búsqueda de forzar ciertamente ese diálogo, esa negociación en el que, bueno, algunos gestos públicos que solo para que tengan una mayor credibilidad no pueden seguir siendo unilaterales. Una de las cosas por las cuales no se cree y se tiene tanta desconfianza en el diálogo, en la negociación, es que sabemos que ha sido hecho pues simplemente con quien quiero y no con quien debo. Y eso pues es fundamental. Pero es un campo que si no se da, lo que vamos es más al abismo y a un crecimiento mayor de la pobreza y de la desigualdad en el país. Justamente, Ricardo, hay quienes añaden a esa misma pregunta, en el espíritu de la negociación, ¿qué incentivos tiene Maduro y el resto de la coalición gobernante para sentarse a negociar? ¿Tienen tanto ustedes como fuerza empresarial, como la oposición política, en dado caso que pueda responder por ello, la fuerza para hacer que el gobierno tenga incentivos para sentarse en una negociación, en un diálogo? ¿No están en una posición completamente de poder? Fíjate, Adriana, lo primero, respondo por quien represento, ¿no? Por la empresa. No puedo hablar por la visión ni las posiciones políticas, ¿no? Pero como parte de los sectores sociales que representan a la economía, quizás si tuviésemos hoy 3 millones todavía, una producción de 3 millones de barriles diarios, si tuviésemos el petróleo, bueno, el precio que está, 50 millones, 3 millones de producción, con una posibilidad de comercialización, sin grandes obstáculos. Si tuviésemos una Venezuela donde en el estado Zulia no se fuera la luz tantas veces al día, o donde en el oriente del país no se estuviera viviendo la calamidad de migrantes en la forma tan precaria como está ocurriendo. Si no tuviésemos toda esa radiografía de un cuerpo enfermo, de un cuerpo digamos, fracturado en sus articulaciones, yo te diría que no hay incentivos en ningún tipo. O sea, que sencillamente si el país estuviera bien, no hay ningún tipo de incentivo. Pero la realidad es que, por eso digo que quizás la vocación a buscarle soluciones
no sea por convicción, sino por condición. Pero la realidad es que hay una necesidad de construir esas soluciones. Y también leo algunas de las preguntas que están en el chat, donde dice que, bueno, que cómo hacer para que nosotros, digamos, se califica en los términos, digamos, muchas veces de características emocionales o técnicos según las organizaciones internacionales de cómo definen a quien ostentan y intentan los símbolos del poder. La verdad, Adriana, es que cuando tú marcas 0800 ministerios, 0800 presidencias, 0800 quiero sacarme la cédula, o 0800 debo transportar un camión de arroz desde el campo hasta la industria que la procesa y luego de la industria al anaquel, te contesta alguien que representa a este sistema político. Entonces, ¿cómo hacer para forzar? Bueno, yo creo que la comunidad internacional, sin duda alguna, juega un factor importante, pero juega un factor importante para construir condiciones viables, sin daños colaterales, para que se dé esa presión. Pero sobre todo, la forma de que se sienten todos los actores políticos a buscarle solución al país es que cada uno de los ciudadanos lo exija. En diciembre vimos un trabajo donde, en unos focus group, donde 30 personas de distintos niveles sociales, académicos, de pensamiento, posiciones políticas, le preguntaban si creían en la conversación, en el diálogo, en la negociación, y decían que esa era la única vía para buscarle soluciones a Venezuela. Pero casualidad que el mismo 100% decía que no creían los actores para ese proceso de negociación. Entonces vivimos un drama de un juego suma cero muy complejo. Y ahí los actores, por eso decía en la participación anterior, que la credibilidad y la confianza que pueda tener quien sea, hoy es la empresa, siempre ha sido la iglesia, trabajadores, academia, tenemos que ponerle a disposición de construir los espacios para ese encuentro político. Por cierto, con otras diferencias. Ya no es la relación del ciudadano en lo que estamos viviendo hoy, en el marco de la pandemia, en el marco del futuro, luego de unos procesos que se intentaron y que no dieron resultados de negociación. Ya no es una relación de políticos con una relación de subalternos con la sociedad civil. Hoy es una relación de reconocimiento como iguales, que uno ejerza en el poder y otros aspiren a ejercerlo, es una cosa totalmente distinta, pero hoy si el país está en pie es por la fe que las iglesias, las distintas religiones han logrado profundizar en el tejido. Si hoy hay algo de bienestar y algo de empleo es gracias a la empresa privada. Si hoy estamos viendo productos en el anaquel es gracias a la cotidianidad de los trabajadores que muchas veces con precarias condiciones de vida siguen levantándose mañana a mañana. Esto va a sonar hasta quizás iluso, pero es una realidad. Si hoy tenemos algo de seguridad en las calles, si hoy tenemos algo de un proceso para ir a poner una denuncia, como me tocó ir a la ICPC por un tema personal en enero, y ver que hay un funcionario atendiéndote bien, es gracias a ese funcionario que con un salario que no le llega para cubrir sus necesidades, está haciendo lo mejor que puede en sí mismo. Lo que te quiero decir con esto, Adriana, es que las condiciones nos va a tocar a todos procurarlas. Por cierto, procurarlas para que decidamos entre, para y por venezolanos. La comunidad internacional será un gran garante. La comunidad internacional, hay apoyos de lado y lado, digamos, de las visiones políticas. Cada uno jugará el rol en el ajedrez, en el tablero internacional. Pero esto es una decisión que tiene que ser entre nosotros, porque si no la sustentabilidad de cualquier acuerdo, hoy humanitario, mañana de modelo económico, pero sobre todo y más importante aún, de modelo de desarrollo, de convivencia y de nación, ese solo será sustentable, será viable y no será obstaculizado por aspiraciones, digamos, demenciales desde el punto de vista político, si no surge de un acuerdo entre connacionales, entre quien vivamos aquí adentro. Y por cierto, el cardenal reflejaba algo dantesco, que es que podemos estar incrementándose la diáspora. La diáspora también es parte de esa Venezuela, porque en un mundo conectado, en un mundo globalizado, la diáspora ha ganado posiblemente 3 grandes herramientas que, volviendo o construyendo la conectividad, digamos, de pensamiento y de acción, esas 3 herramientas pueden trasladarse a Venezuela. Capacidades económicas, capacidades profesionales, de oficio, de entender vivir en un país competitivo y ciudadanía. Nosotros necesitamos volver a respetarnos nosotros. Respetarnos significa respetar el semáforo, poner la luz de cruce, pero también vamos a cosas mucho más profundas. Y ahí estamos, un consenso entre venezolanos. Esto es más complejo de lo que creemos, pero lo único que sí tenemos seguro, claro, y es muy sencillo, es entender que esto es un acuerdo entre venezolanos. Y
así no estén de acuerdo, seguiremos tocando la puerta, haciendo propuestas, no solo criticar por criticar, no solo analizar lo malo por hacerlo, sino proponiendo, buscando soluciones, no con verdades absolutas, sino siempre perfectibles o ayudando a perfeccionar lo que otros propongan. Gracias, Ricardo. Cardenal, hay un nuevo actor en la película en este momento y es el nuevo gobierno de Joe Biden, que incluso es un hombre católico. ¿Puede el Vaticano nuevamente entrar en esa negociación, en esa eventual negociación, ya que el Vaticano tuvo el rol importante en Dominicana 2016-2017 y bueno, tuvo que echar la partida para atrás porque el gobierno incumplió varios de los acuerdos? ¿Cómo ve usted la posible inclusión de la Santa Sede en una eventual negociación? ¿Ya hay esas conversaciones? Mira, bueno, no soy yo el que tenga la respuesta de qué está haciendo o no, pero que ciertamente el Vaticano, desde el Papa, el Canal Parolín y todos los que están a su alrededor, la situación venezolana no les cae de lado. Y no solamente, por supuesto, la nuestra, hay muchos países que están en situaciones muy, muy difíciles y muy precarias, pero siempre ha sido la disposición de la Santa Sede y la disposición de cada uno de los episcopados, y en ello pues también el nuestro, pues todo lo que pueda servir para mejorar esa situación, indudablemente que ahí está y esa disposición existe. Hay una expectativa con este nuevo gobierno pues norteamericano, con Biden, su condición de católico, la nueva relación, diríamos, un tanto distinta del gobierno norteamericano con la comunidad europea, lo cual pues, puede ser un factor importante. Vemos por las declaraciones tanto de ellos como de la comunidad europea que no somos ajenos, como decía Ricardo, al interés que hay en el mundo entero, en las potencias, en otros países, pues hermanos y otros más lejanos, en Venezuela. Porque no somos, y en eso tenemos que ser conscientes, no somos un país cualquiera, en el sentido de la posición geográfica, las posibilidades que hay en Venezuela son reales, a pesar de la postración pues, en la que estamos, porque, bueno, la biodiversidad que existe en el país, la capacidad que existe en el país, que está truncada por las razones pues, que todos sabemos, creo que hace necesario e indispensable, y que por supuesto es parte del interés, de la preocupación y del trabajo de cada día, tanto del Vaticano como de las otras instancias de iglesia en el continente. Hay que verlo que a través del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, hay con respecto a nosotros, con respecto a Venezuela, hay una relación muy fluida y el ofrecimiento, diríamos, de todo lo que desde esa otra perspectiva, teniendo en cuenta que hay tantos venezolanos en los países de nuestro propio continente, y en el que hay una voluntad de ayudar, no solamente a los que estamos aquí, sino a los que están fuera, y sabemos en las situaciones pues, precarias, pero también en las condiciones que no son iguales en países, por decir, en Colombia, Ecuador, Perú, sobre todo aquí pues hacia el sur, Suramérica, donde hay un gran número de venezolanos, como también los que están en Europa y en el norte. De tal manera que no es un problema ajeno y no es un problema estrictamente, diríamos, político en el sentido partidista, pero que indudablemente forma parte de la inquietud y del trabajo que a diario que hace la Santa Sede y que hace también la Iglesia. Lo que creo que hay en el imaginario es que estamos ante una realidad que la han fomentado mucho más hoy en día, pues las redes, que pareciera que todo hay que hacerlo delante de unas cámaras y estar dando declaraciones todos los días. No significa esto que hay que estar haciendo las cosas en secreto, pero ya sabemos que solo lo que se hace con paciencia, y no para ver quién nos aplaude, sino para encontrar, pensando en las necesidades de la gente, pues es una perspectiva fundamental de la Iglesia. Muchísimas gracias, Cardenal. En aras de poder ahorrar el tiempo, vamos a tratar de hacer las respuestas más cortas. Ricardo, hay unas preguntas en específico para ti
con el tema de la participación del empresariado en una eventual transformación. Le escribe Julio Pérez y dice, ¿han hecho diligencias o tendrían la intención de abordar al gobierno central en lo inmediato para lograr acuerdos para el inicio de la recuperación? Y en el mismo espíritu, Álvaro Grau dice, mientras eso sucede, ¿qué se plantea desde el sector privado para que Venezuela pueda ser competitiva o en el mercado o en la economía pueda recibir oxígeno? Y le meto yo esta pregunta. ¿Vamos hacia un modelo chino, ruso, como han dicho algunos de los denominados empresarios optimistas? Te voy a decir, como dice en Maracaibo, no tenés más sencillo, Adriana. Mira, primero, yo creo que se le dio mucha cabulla y mucho ruido en las redes al tema del optimismo. Por cierto, yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud optimista. Tú no ves nunca al panadero, tú no ves nunca al estudiante, tú no ves nunca al párroco, tú no ves nunca al comunicador social que se levanta una mañana diciendo, hoy es el peor día y no me va a ir bien y todos mis sueños van a fracasar. Yo creo que el optimismo es parte de esa energía para diseñar las soluciones, lo cual no significa ser iluso. Son cosas totalmente distintas. El optimismo tiene que ser parte de los ciudadanos y tenemos que rescatarlo. A ver, al empresario se le exige mejores productos, mejores servicios, más generación, competitividad, en fin, ser mucho más afín con la realidad social. Se nos pide estar además adecuado a los servicios, bienes y servicios que se prestan en otras partes del mundo. Es muy común oír por qué en Estados Unidos tal cosa cuesta tanto y en Venezuela cuesta tanto. Esas referencias, digamos, que parten de unos marcos totalmente distorsionados con respecto a Venezuela con respecto a esos países. O sea, es muy normal esa realidad que vive el empresariado. Y siempre nos preguntan, ¿están ustedes dispuestos a sentarse, a ir, a hablar con quien ostente y detenta los símbolos del poder? Pues la respuesta que tengo que dar la tengo que dar en este término que se oye mucho, el famoso día D. Resulta que el día D para los empresarios, para un ciudadano, es todos los días. Todos los días es el día D. Y todos los días tenemos que procurar hablar con quien sea para hacer que la empresa dé esas exigencias que todos los ciudadanos en condición de consumidor nos exigen. Por cierto, creo que también esos ciudadanos que hoy nos piden soluciones como actores de la economía, también deberían exigirle a la política que vuelva la política a hacer lo que debe hacer, que es rescatar el voto como una herramienta para dirimir diferencias. No es nada fácil producir en Venezuela, tenemos un entorno hostil, tenemos un marco regulatorio que no incentiva, tenemos miles de problemas, pero aquí seguimos haciendo el juego. Bueno, el juego de procurar progreso y bienestar. Bueno, creo que también la política, en el entendido de la falta de condiciones, de la falta de la hostilidad y de todo lo que ya sabemos, también tiene que rescatar esa condición muy interna del venezolano, que es el derecho al voto en la visión democrática. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, hay unas propuestas que primero tienen que entender la nueva realidad de la moneda, lo que está ocurriendo con nuestra moneda, el uso de las divisas como medio alternativo para soportar el poder de compra del salario. Esto tiene que estar enmarcado en un acuerdo de diálogo social inclusivo, donde esté Estado en todas sus dimensiones, donde estén los trabajadores, donde estén los empresarios, pero ya no es una tripartita como pudo haber sido en los años 70, 80. Hoy eso también implica que la academia esté presente. En fin, el problema que hoy tenemos pasa por definir modelos, definir en qué podemos ser verdaderamente competitivos, entender si un proceso de apertura petrolera, entender si el Estado está dispuesto a las casi 1000 empresas que tiene, que las obtuvo de distintas formas. Las pagó, las expolió o las construyó. Bueno, las que tienen el problema de que no fueron pagadas tendrán un tema de derechos y de propietarios que hay que subsanar, pero las otras dos hay que rápidamente ponerlas a producir. Ahí los empresarios venezolanos tenemos que dar la cara. ¿Y por qué tenemos que dar la cara? Porque después no podemos darnos el lujo de decir se la dieron a chinos, a iraníes, a rusos, a colombianos, a españoles o americanos. Tenemos que decir, en un ambiente de competitividad pueden caber todos, pero por supuesto aquí hay venezolanos con experticia y voluntad para echar a andar la economía. Son muchos los rubros financieros, laborales, de modelo, de competitividad, etcétera, en los que hay que construir las soluciones. Nosotros tenemos ideas, tenemos propuestas muy específicas en cada uno de los sectores, en cada una de las regiones, pero si eso no pasa por un acuerdo político y que esos acuerdos económicos nos lleven también a darle estabilidad a la institucionalidad para no llegar a ser China ni Vietnam, y mucho menos Cuba, entonces no hemos hecho nada por el país. Nuestra función de institución empresarial
estaría cercana al fracaso. Y ahí no queremos transitar. Hay varios comentarios, por ejemplo, el que hace Lila Vega. Cualquier reactivación pasa por el control de la pandemia. ¿Cómo presionar para que el gobierno acepte que solo no ha podido y que todos somos necesarios? Y Mercedes Hernández, en un espíritu parecido, dice, difícil situación la nuestra, queremos mejorar, pero la cabeza del mal es el régimen y es ciego, sordo y absolutamente autoritario. La educación a la población, llegar con mensajes claros, actuar en pro del bien común, ser coherentes con lo que dice que se hace. No vamos a ninguna parte mientras solo hablemos y no haya ningún plan de acción. Cardenal, justamente algún comentario a esto que plantea la ciudadanía. Incluso hay una persona que se me fue su mensaje que hablaba de la violación a los derechos humanos, cómo reconciliarse en ese ámbito y el ataque que han tenido en los últimos meses las organizaciones no gubernamentales. Ustedes han nombrado muchas veces la palabra acuerdo y pareciera que gobierno interino u oposición, como quiera llamarse, y gobierno de Maduro son partes iguales, pero tienen la misma capacidad de acción cuando se habla de ponerse de acuerdo en el tema de la pandemia. ¿Qué tanto le necesita el gobierno poner a circular las vacunas a la oposición? Es decir, ¿para qué necesitarían un acuerdo político en ese ámbito si ellos son los que controlan y ellos son además los que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la OPS? Mira, el problema es indudablemente que es muy complejo, pero no quiere decir que es imposible. Y como hay que estar y conversar, es decir, o negociar con quien está, la realidad va forzando toda una serie de medidas que hay que tomar. Creo que en el campo humanitario eso está clarísimo. Y no solamente en el campo humanitario, digamos, de forma directa, que es lo que puede llegar en alimentos, en medicinas, en equipos, en todas estas cosas, sino también la labor, porque vi una de las preguntas que está ahí, ¿qué hace la iglesia o qué hace la Santa Sede pues en esto? Porque el contacto directo con distintos gobiernos, tanto a nivel de la Santa Sede como a nivel del CELAN, como a nivel nuestro, hay que ver las cosas pues que ciertamente se ha logrado. Podemos pensar que el Papa, que no se ocupa de nada de aquí, no estamos cacareando a diario, pero casi a todos los días está llegando una ayuda del Papa que le hemos llevado pues a los hospitales en equipos, en insumos para los médicos, para los equipos sanitarios. Todo ello forma parte de una realidad que ciertamente es difícil y podemos tener la concepción de lo que sea, pero si ya bajamos la Santa María y nos damos por derrotados porque con esta gente no se puede, porque no aceptan, porque todo eso tiene su dosis de verdad, pero todo en la vida se arregla precisamente con esa constancia, con ese coraje y con ese demostrar que lo que se está proponiendo no es simplemente para serrucharle las patas pues al otro, sino para que esa ciudadanía, tal como lo decía hace un momento pues, también Ricardo, somos nosotros aquí mismo los venezolanos los que tenemos que hacer ver, y las cifras que nos da la realidad y de las cuales tenemos nosotros contacto mucho más directo que lo que se dice públicamente, que lo que se puede explicitar, bueno, nos está diciendo que la situación es mucho más complicada y por eso hay esos toques de puerta, esa necesidad de ver que hay que conversar, que hay que dialogar, que hay que negociar. Bueno, lo que no podemos es cerrar en absoluto las puertas y tenemos que forzar, y los hechos nos ayudan a forzar, y ahí es donde tiene que estar la capacidad nuestra de no obrar con emocionalidad, sino con la racionalidad suficiente y con datos suficientemente claros que sean los que nos hagan ampliar ese ámbito que es uno de los factores fundamentales del desastre pues, que estamos viviendo. Que solo una parte y solo quien ejerce pues, el poder cree que es el que tiene en su mano para actuar, decidir y poner al frente de las cosas simplemente a su gente. Eso no da resultado a ningún nivel, ni en familia, ni en cualquiera de las empresas, sino que hay que poner a quien sea capaz, y que eso es lo que nos permitirá
poder ir abriendo algunas de estas cosas que no nos hemos dado cuenta del todo, el valor que significa la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de disentir, y que no estemos simplemente ante un estado de represión en el cual el miedo nos inhiba. Hay que echar adelante, y eso es el auténtico sentido de esperanza con realismo, que cuesta, indudablemente que sí, pero que no podemos tirar la toalla. Ricardo, un comentario justamente sobre lo que dice el cardenal, pero además de eso, desde el punto de vista económico, ¿hay garantías de que en este nuevo vuelta de hoja que quiere hacer Maduro, con supuestas aperturas, con dolarizaciones que todavía son espontáneas y no formales, la empresa privada pueda tener una mayor participación y pueda tener respeto, se le puedan dar garantías de no expropiación, de no cambio de regla del juego de un día para otro? Mira, Adriana, lo único seguro en la vida es la muerte y el pago de impuestos, por lo menos eso es lo que dicen los americanos, ¿no? Ahora bien, esas garantías tenemos que construirlas nosotros como sociedad. Ahí, a ver, esas garantías se construyen precisamente en negociaciones, mostrando tus capacidades, pero también mostrando cuáles son tus objeciones y, por supuesto, viendo la viabilidad de esa nueva realidad económica en un contexto no exclusivamente económico. Y volvemos al punto inicial. Si yo tuviese que diseñar, si estuviese en nosotros diseñar, yo creo que nosotros deberíamos andar no con prioridad, pero en paralelo, primero la salud, luego la economía, para entonces también profundizar en el tema de la institucionalidad y la democracia y la reinstitucionalización del país, porque también de nada nos sirve una democracia plena con un país muriendo de mengua. La mejor dieta para rebajar es la dieta de dejar de comer. Por lo general se aprende el día que mueres. Entonces los políticos no pueden seguir defendiendo sus ideologías para lograr el día del proceso electoral sin electores porque están minusválidos en sus capacidades, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que procurar que esas garantías se den. Esas garantías se dan además hablando con todos los factores y todos los actores. Fede Cámaras, como lo ha hecho, nosotros buscamos y nos han buscado. Seguramente al cardenal lo buscan por la referencia, pero toda la comunidad internacional, ¿con quién no hemos hablado? Lo hemos dicho públicamente, hemos tenido conversaciones con el gobierno americano anterior, con relaciones con algunos actores del gobierno actual, con Europa, pero también lo hemos hecho con los gobiernos y los actores económicos de Rusia, de Turquía, de China. Hay que hablar con todo el mundo que de una u otra forma procure los espacios de solución y procure esas garantías. Y en este sentido, mira, Adriana, en las últimas horas nosotros hemos sido contactados para recibir visitas de algunos actores que hoy hacen vida en la política desde el espacio físico del poder legislativo. Bueno, ¿qué hacemos? Nos rechazamos esa invitación a entender en el marco de lo que plantean de diálogo. No lo vamos a hacer. En el marco, disculpa que te interrumpa, en el marco de la denominada ley antibloqueo. No de la ley antibloqueo, de lo que es, que por cierto también te puedo decir algo sobre esto, básicamente de lo que están planteando un proceso de negociación y de diálogo en el marco de quienes hoy hacen vida en la Asamblea, en el Legislativo. Bueno, vamos a sentarnos con todo el mundo y vamos a procurar en este mismo orden salud, vamos a procurar economía y vamos a procurar institucionalidad, sin entrar en una acción político-partidista, y eso es muy claro, es muy importante dejarlo claro. Nosotros somos el brazo político del empresariado, el que aspira a incidir, influir, interactuar con las políticas públicas, pero no estamos hechos para ejercer el poder. Y por eso tenemos que hablar exactamente con todo el mundo. Y con respecto a la ley antibloqueo, Adriana, lamentablemente somos coherentes y consecuentes con lo que dijimos en su momento. Emana de una instancia que reconocemos su ilegitimidad, sus defectos en el proceso en la cual se construyó, que es la ANC, que era llamada para una reforma constitucional, pero terminó haciendo otras cosas. En eso nos mantenemos. También nos mantenemos en el tema de que tiene una gran cantidad de verbos ideológicos, pero también ahí plantean respeto a la propiedad privada, apertura a la inversión, y lo que nos preocupa es que cuántas cosas no hemos visto que emanan de espacios no reconocidos y terminan aplicándose. Bueno, hay que dar la pelea de ideas
para que entonces, si van a entrar en un proceso de apertura económica, se haga de la mejor forma y no cometiendo los errores del pasado. Y si eso ayuda a no solo a generarle riqueza a los empresarios, porque bueno, nosotros representamos a los empresarios, pero si eso ayuda sobre todo a la reconstitución de empleo, a la independencia ciudadana que te da un anaquel con mucho más productos y competitividad. Y si además nos permite tener un Estado que no sea empanadero, aerolínea, petrolero, bueno, boxeador, novio de la madrina, hermano de la suegra, bueno, bienvenido sea, porque imagínate, tienes 1000 años diciendo, tienes 1000 empresas que no sirven para nada, tienes 1000 empresas que no sirven para nada. Y entonces el día que te dicen, bueno, vamos a ver si vamos a trabajar con el sector privado, y tú dices, no hablo, no me siento, no, es un gran error no aspirar, incidir e influir, no solo por los empresarios, sino por lo que significa el sistema económico, que es el binomio perfecto trabajador-empresa, que al final ese binomio facilita la vida a un gran componente que se llama la unión de los ciudadanos en concepto nación. Todos somos consumidores y todos necesitamos estar mejor. Gracias, Ricardo. Y hay un tema que no queremos dejar de lado y es el tema electoral. Este es un año de regionales. ¿Qué promueve la iglesia? Si justamente hace nada hubo una consulta popular que, bueno, a pesar de que movilizó un porcentaje de la población, las elecciones legislativas tampoco movilizaron. Ambas tuvieron baja participación. Pero ¿qué se puede hacer para las regionales? A su juicio, Cardenal, ¿habría que movilizar a la ciudadanía? Mira, yo creo que en cada cosa en su momento, ciertamente que eso está, pero la prioridad en este momento es la movilización de la ciudadanía precisamente para lo que son sus necesidades más básicas, que tiene que ver con la salud, con la economía, con el trabajo, que es lo que va llevando también a que eso no se puede dar sin más si no se dan, no solo que haya elecciones, sino tiene que darse en determinadas condiciones que no nos haga simplemente montar una pelea o una diatriba que nos haga ver como antes, es que si no se da esto, si no se da lo otro, bueno, pero si se van logrando cosas en esos campos fundamentales, es lo que nos permite también que lo que es institucional, lo que tiene que ver directamente con lo político, vaya echando adelante. Y creo que en esto es bien claro, pues la postura que la Iglesia ha mantenido y de siempre, y que sigue siendo, por supuesto, el camino electoral, el mejor camino, el mejor camino pacífico, que no solamente es ir a votar, sino que tiene toda otra serie de componentes anteriores, pero que hay que llegar vivo pues, a las elecciones, y para ello hace falta el que tanto la salud como la economía pues, puedan echar adelante, y hay que mover pues, todas las cartas y ponerlas sobre la mesa, porque ciertamente los sondeos pues lo dicen a las claras, ese deseo que tiene la gente, pero también esa desconfianza que hay en unos sistemas que manejados unilateralmente no conducen pues a nada bueno. Ricardo. Adriana, antes que nada, Álvaro Grado dice que no le contestamos la pregunta. Básicamente lo que proponemos, Álvaro, en cualquier proceso de apertura económica es que se respeten los derechos a la propiedad privada, que haya garantías de repatriación si fuese el caso de la inversión extranjera, digamos, que se respeten los procesos naturales y que se puedan conseguir soluciones en los temas que las políticas públicas tienen incidencia, temas de servicios, en fin, temas legislativos, hacer menos asfixiante el proceso legislativo. Con todo gusto podemos conversarlo en personal. Me escribes por alguna de las redes y te contesto y lo conversamos. Ahora, Adriana, con respecto a la pregunta que hacías antes, mira, no volver a transitar el camino de la abstención por transitarlo es un grave error, así como lo sería el de la participación política por participar nada más, ¿no? Obviamente que se requieren condiciones, obviamente que deben darse soluciones a una serie de trabas que se le colocaron a procesos anteriores. Ahora, lo que no es, como puede ser el tema de la judicialización de los partidos, que quizás si hacen unas elecciones internas pueden solventar sus problemas, en fin. No me voy a meter en unos espacios que no son naturales de Fedecámara, pero sí hay que recordar algo. Posiblemente las elecciones legislativas
no generaban incentivos al ciudadano para salir a votar, porque de una u otra forma no se estaban en disputa espacios de poder, si lo vemos desde lo que es la elección de un espacio legislativo. Ahora, el tema regional tiene una connotación totalmente distinta. ¿Quién es el funcionario de mayor contacto para que te solucione los problemas de agua, luz, basura y el hueco que tiene frente a la calle? Eso es un alcalde. O sea, ese es el conserje administrativo de tu municipio, que lo eliges tú. O sea, yo creo, más allá de lo que volvemos, de las condiciones que deben existir, más allá de las fortalezas que cada propuesta política debe tener y debe construir en términos de confianza con sus votantes, más allá de todo eso, la realidad de lo que se nos viene es una realidad totalmente distinta, que si se hace bien va a tener mejores soluciones para los ciudadanos y por supuesto va a darle fortalezas a las posiciones políticas, porque estaríamos entonces entrando en un proceso de reconstitución de fortalezas de todos los factores democráticos. Cuando digo de todos los factores democráticos, hablo de la oferta político-partidista, que va desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical. Nosotros creemos que hay que transitar el camino de la herramienta natural de la democracia, que es el voto. Y eso hay que reconstituirlo en un espacio de sensatez y partiendo también de la posición de que sabemos bueno, que estamos en unas condiciones muy complejas y que a veces tendremos que ser un poco osados en la forma de interactuar como ciudadanos con la relación gobierno regional, municipal, nacional y Estado. Bueno, un minuto de mensaje final para quienes están conectados en este momento. Bueno, en primer lugar, que vi que hay una pregunta que no había contestado, que qué hacía la iglesia también con los grupos de oposición. Mire, nosotros hablamos con todo el mundo, con el diablo y con los ángeles. Y por supuesto que no es nada fácil el que se entienda qué es la unidad, y la unidad que es servir a la gente, son las necesidades pues, reales de la gente. Creo que en medio de toda esta situación compleja, y me parece muy interesante, agradezco pues este foro, y creo que tanto Ricardo como mi persona, pues lo que estamos es dispuestos cada uno con nuestra especificidad en aportar todo aquello que sea posible para que el país esté mejor. Y la esperanza es la única virtud que mueve pues, los corazones. No podemos, y siempre me gusta usar pues, esa frase pues, del Papa Francisco, con cara de velorio, con cara de cementerio, ya estamos derrotados. Las situaciones difíciles están precisamente para que la creatividad y el coraje y la fortaleza y la inventiva nos haga buscar lo que todos deseamos, y creo que en eso hay mucho y positivo en el país y mucha gente que está montada pues en eso, en uno y otro bando. Así que el Señor pues bendiga pues a todos, y que estos debates nos sirvan para aclarar y para buscar soluciones que tenemos que encontrarlas entre todos. Ricardo, en un minuto. Bueno, Adriana, primero, yo no tengo esa facilidad de comunicación con los ángeles y con los santos como tiene el cardenal, así que me pego a su teléfono, me pongo en esa conversación, en ese WhatsApp. A ver, hace unos minutos hablábamos en off, teníamos al lado un grupo de estudiantes de distintas zonas del país, de distintas condiciones sociales, que al final ven un país sin futuro. Y les planteábamos un trabajo de perspectiva 2040. O sea, que no es planificación, es dónde podemos estar, es soñar, es dibujar. Y nos conseguimos con unos muchachos que se tenían miedo el uno con el otro, que no sabían cómo comunicarse, que se veían como extraños, que hablaban distinto, que conjugaban verbos distintos, que tenían necesidades distintas y que tenían visiones, aspiraciones distintas. Una niña agradecía al delivery porque podía comprar helado que le llevaban a su casa, y los otros niños decían, o los otros muchachos decían que agradecían al delivery porque le dieron puestos de empleo a muchos de sus familiares. El minuto, lo único que puedo decir es que hoy hay más puntos de encuentro entre la mayoría que diferencias que se ven en las minorías. Y ahí hay que trabajar y ahí hay que construir. Y si Fede Cámaras, el sistema empresarial, lo que representa de inversión, sirve para que ese encuentro entre venezolanos se dé, haremos todo lo posible, aún y a pesar de que algunos puedan desconfiar de los procesos, y aún y a pesar de que algunos no quieran oír.
Nuestra tarea es seguir construyendo los espacios necesarios, generando las presiones necesarias y sobre todo proponiendo a modelos y procurando un país inclusivo que abrace la democracia, que abrace el libre comercio y que abrace la oportunidad de derechos y deberes y la equidad en oportunidades. Gracias. Tiempo vencido. Muchísimas gracias a ambos, a Ricardo, presidente de Fedecámaras, y al cardenal Baltasar Porras por haberse unido a este foro de perspectivas de 2021, un año que apenas comienza, pero pareciera que ya tuviéramos medio rodando y además de ello caracterizado en ambas posturas por la palabra pragmatismo, acuerdo, negociación y en ocasiones cohabitación. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, feliz tarde. Y por supuesto a todas las personas que se unieron. Disculpen algunas preguntas que no me llegaron a tiempo. Hasta luego, buenas tardes. Chao, cardenal, la bendición. Me incluyen en el WhatsApp, cardenal, o yo, me incluyen en el WhatsApp. Okay. Ahí nos vemos, Ricardo. Un abrazo grande. Un abrazo. A todos los que nos han seguido. Hasta luego.